¿Por qué no parece que va a ser una transición pacífica? En este canal siempre hablo de la transición financiera que estamos viviendo ahora mismo, la transición del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Y a la luz de lo que estamos viendo que ocurre a nivel geopolítico, a nivel internacional, parece que no va a ser pacífico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hace 2 años asesinaron al presidente de Japón. Hace unos meses asesinaron también al presidente de Irán. Ayer tuvo que huir del país el presidente de Siria. Trump, durante su campaña presidencial, sufrió un intento de atentado y estamos viendo cómo la tensión a nivel geopolítico sigue subiendo. Francia está pasando por problemas de gobierno, Alemania igual, Rumanía exactamente lo mismo, acaban de descertificar los resultados electorales y en Georgia ocurre exactamente lo mismo, además de la ley marcial que ocurrió hace apenas unos días en Corea del Sur. Y con esto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Y qué relación tiene esto con XRP en concreto? Que es de lo que hablo en mi canal, del estándar ISO 20022 y de esta migración controlada. Pues que si miramos lo que ha ocurrido en la historia, en el pasado, vemos que hay ciertas similitudes. Y es que uno de los catalizadores de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Ferdinand Franz, que acabó provocando el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y quizá el asesinato de algún presidente, quizá el asesinato de algún presidente de los BRICS, quizá el intento de asesinato de Biden o de Trump, o algo en esas líneas, provoque la siguiente fase del conflicto militar que ya es evidente que se ha iniciado, pero que va a evolucionar a otra fase, a una fase mucho más tensa. Y esta tensión no hace falta que se materialice en una guerra nuclear, no es necesario. La amenaza con que basta que sea real esta amenaza para que el pánico se contagie en los mercados financieros, que es lo que realmente se busca con ese tipo de conflictos. Hay que leer todas las noticias a nivel internacional en clave financiera, porque hace falta justificar de cara a la población una transición controlada hacia tecnologías de contabilidad distribuida. De forma simultánea, varios países preparan a sus poblaciones, países nórdicos del norte de Europa, preparan y avisan a sus poblaciones para que estén preparados en caso de emergencia para cortes de suministro y situaciones parecidas, que acumulen comida, que un conflicto militar contra Rusia es bastante probable. Y volviendo al apartado económico, hay que leer todas estas noticias en clave financiera. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no es casualidad que Warren Buffett esté acumulando tanto efectivo. Aparte de que probablemente es porque viene una corrección, es simplemente el momento que nos ha tocado vivir. Él, desde su punto de vista, ve más rentable sacarle cierta rentabilidad a grandes cantidades de efectivo que a la bolsa. Y él no es una persona que habitualmente tiene un muy buen timing del mercado. En el año 2007-2008 se adelantó varios años a la crisis y tenía desde hacía más de 2 años, es decir, en torno al 2004-2005, tuvo su pico máximo de efectivo. Obviamente comparado con ahora es una cantidad de efectivo menor, pero en términos porcentualmente hablando, en términos del año 2024, más o menos era la misma cantidad de efectivo que ahora. Y se adelantó 2 años a la recesión que vino después, 2 años, 2007-2008, que acabó impactando a la economía global. Esto significa simplemente que él ve más rentable a día de hoy sacarle un rendimiento X a su efectivo antes que el retorno que le va a dar la bolsa. Simplemente te quiero dar dos indicadores económicos que reflejan lo mal que está la economía y lo mucho que va a empeorar. El primero es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, el consumo de cerveza, desde hace varios meses ha caído muchísimo. Y esto es obviamente un reflejo de que la gente está gastando menos. Es cierto que si comparas estos niveles con los niveles previos a lo que ocurrió hace 4 años, la pandemia, estamos en los niveles más o menos parecidos de hace 4 años. Pero la diferencia es que ha habido una corrección, porque ha habido este cambio de consumo. Y el otro dato importante es que la morosidad no para de subir. Estos son simplemente dos datos muy pequeños, pero que reflejan algo mucho más profundo en la economía, en el pulso de la economía, cómo está de bien o cómo está de mal. Y todo esto lo cuento porque de cara al público hace falta alguna justificación que haga que el foco, la atención de la población esté puesto en factores externos y no en los motivos reales de esta transición. No pueden ver quién ha sido el que ha provocado esa transición, sino que van a echar la culpa a quizá la guerra, quizá a Putin, quizá el presidente del país de la bandera roja. Hay mil motivos, mil excusas que pueden utilizar para justificar esta transición. Sigo pensando, como he explicado en anteriores vídeos, que van a intentar, digo que lo van a intentar, no que lo vayan a conseguir, pero van a intentar retrasar el nombramiento del presidente Trump, del futuro presidente Trump,
el 20 de enero. Y esto en realidad no es importante si acaba ocurriendo o no, lo importante son las consecuencias, lo que va a ocurrir como consecuencia de esa inestabilidad. Porque lo que se busca es generar pánico. Que Trump acabe o no siendo presidente el 20 de enero, que lo va a acabar siendo, pero quizá no el 20 de enero, lo importante es tener de cara a la población el justificante, la justificación de que hay inestabilidad en Estados Unidos. Y ya sabemos que, a diferencia de otros países, Estados Unidos tiene su divisa siendo utilizada como divisa de reserva mundial. Y esto puede provocar pánico en los mercados. Y repito, esto no tiene por qué ser verdad. La verdad ya no importa. Lo que importa es lo que se explica al público, la narrativa oficial. Da igual si lo que explico es cierto o no, si se acaba cumpliendo o no. Lo importante es lo que van a explicar los medios de comunicación. Están buscando por activa y por pasiva alguna justificación que permita que pase por debajo del radar de absolutamente todo el mundo esta transición financiera. Que te hagas una idea de lo volátil que está siendo la bolsa desde que ha ganado Trump, ha habido una serie de acciones que han salido fuertemente beneficiadas, como por ejemplo Energy Liberty, que su CEO, el jefe del Departamento de Energía del gobierno de los Estados Unidos. Y por el contrario, como Trump tiene intención de nombrar a Kennedy como jefe del Departamento de Salud, las acciones del sector farmacéutico se están viendo fuertemente perjudicadas, igual que el sector de las energías renovables, porque Trump es pro justo lo contrario. Estados Unidos se ha posicionado de forma estratégica en 4 tecnologías emergentes que van a determinar el crecimiento económico en las próximas décadas. La primera es Web 2, que ya se han posicionado en él, Facebook, Instagram, etc. La siguiente oleada es Web 3. ¿Y por qué es importante Web 2 versus Web 3? O al revés, ¿por qué es más importante Web 3 que Web 2? Por la sencilla razón de que el primero, Web 2, controla el flujo de información, foto, vídeo, texto. Pero es que Web 3 controla el flujo de información financiera. En concreto, lo llaman el Internet del valor. El concepto del valor es un concepto mucho más extenso que el concepto de la información. Es un concepto mucho más completo, en este caso, la información financiera. Estados Unidos también saca muchísima ventaja a todos sus competidores en este área. La tercera gran área de disrupción es la IA. ¿Por qué? Porque la IA va a ser la encargada, una vez llegue la singularidad económica, de no transmitir el valor, como es el caso de Web3, sino de producir y generar el valor. Y la cuarta área de disrupción tecnológica es la computación cuántica, que se va a encargar de proteger ese valor. Web3 transmite el valor, la IA genera el valor y la información o la tecnología cuántica, los ordenadores cuánticos, van a proteger todo ese ecosistema. En esas 3 áreas, Web3, IA y ordenadores cuánticos, Estados Unidos lidera con muchísima ventaja a sus competidores directos. En este caso, Europa, que está demasiado atomizada, y China, que tiene demasiados problemas internos como para intentar poner tanto foco en esas áreas de crecimiento. Estados Unidos va a ganar por poco, quizá por 2 años de diferencia, pero 2 años de diferencia en la etapa tecnológica, en esta etapa de producción de chips, pueden ser décadas de diferencia de investigación para poder sacar esa ventaja en el campo de la innovación. Con lo cual, Estados Unidos va a ganar por poco, pero ya ha ganado en esa transición financiera hacia un nuevo modelo económico donde el concepto del capitalismo se va a redefinir por completo, donde se va a hacer especial hincapié en la escasez digital, blockchain o las tecnologías de contabilidad distribuida, que más bien debería decir que blockchain es un tipo de tecnología de contabilidad distribuida. Pero bueno, por no enrollarme, simplemente en un futuro va a ser especialmente importante la escasez digital. XRP, XLM, XDC, SHX, porque la capacidad que vas a tener de generar riqueza va a cambiar por completo. Va a ser un modelo muy diferente. Y poder posicionarte antes de que entre el mercado de utilidad es una auténtica fortuna. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte, porque en este canal cubro todo lo relacionado con los activos digitales, la era de crecimiento exponencial de las tecnologías y en concreto la transición controlada hacia tecnologías de contabilidad distribuida por parte del sistema financiero tradicional. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo.